Así que listo. No, si quieres, habla tú brevemente, introduce la película. Sí, es una película que es más para discutir que para presentar, así que voy a ser muy breve, más o menos dar un recuento de cómo surgió el proyecto. O sea, la película la empecé a filmar hace 5 años, que fue más o menos el momento en que conocí al mundo de Snoes y me dijo que estaba terminando la continuación de Memorias del Subdesarrollo, y por supuesto a mí me encantaba Memorias del Subdesarrollo, así que le dije que me interesaba leerla, y en cuanto la leí pues hice una versión del guión muy pragmática de la novela. Y a medida que empecé a filmar y a editar, mientras editaba se me ocurrían muchas ideas, o sea que fue cambiando mucho el guión. O sea, ya no se puede hablar, digamos, de las 3 etapas fundamentales de la tradición cinematográfica, que es guión, producción y postproducción, sino que las 3 etapas se influencian unas a las otras. Podría decir mucho más, pero bueno, hay una diferencia fundamental entre la novela y la película, y es que en la novela el personaje de Sergio tiene 80 años, o sea, es un alter ego del mundo de Snoes, y en la película es un individuo que tiene 50 y pico de años. Yo tengo 33, entonces quería crear un personaje que estuviera a mitad de camino entre las 2 generaciones, y para hablar de cosas mucho más cercanas a mi generación, y bueno, de ahí el resultado del personaje, que ya eso disparó muchos cambios en toda la película. Pero bueno, mejor hablar de eso ya después que la vea. Porque es una película densa, una película que intenta cubrir la historia de Cuba y los Estados Unidos en los últimos 50 años. O sea, es una película sobre la memoria histórica y personal, una película que mezcla animación, documental, ficción, un poco, literalmente es un collage. Una nueva gestión de paz. Y después Coyula vuelve sobre la película, queremos que ustedes hagan preguntas y podemos conversar un poco más, ¿no? Cada vez más, todo lo que me pasa por la cabeza está creado como un mundo físico. A veces ni siquiera noto la diferencia. A veces no me importa. A lo mejor me estoy volviendo loco. ¿Quién sabe? Envejecer no me trae una dulce calma. Mi próstata irritada me aterroriza más que mi primera erección. No me siento más iluminado. At its core, is all about intensity. Where you gonna run to? Where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, where I run the rock. So why did you leave? Aquí, bueno, hay mucho material de archivo, sobre todo las imágenes del valiente, del repudio y todo eso, que mucha gente, sí, como por supuesto los noticieros le dijeron que eso fue para las marchas y todo eso, pero sí mucha gente había filmado camaritas 8 milímetros que tenía videos caseros, y entonces me pasé como 2 años recopilando, con mucha gente ya sabía, los había llevado para Estados Unidos, y busqué toda esa fuente y más o menos edité toda la secuencia a partir de ese material. Este material de archivo que lo recopilas casi todo en los Estados Unidos. Sí, fue todo recopilado ahí. La historia de Cuba
Sí, porque siempre las imágenes eran la cuestión más clásica del María, eran los barcos yéndose, pero a mí sí me pareció que lo que había pasado antes era lo más dramático. Y bueno, también están los primeros 10 minutos, que son una secuencia de que están todo hecho a base de fotografía de la Bohemia del 59. Y la película siempre ilustra la época, no a través de poner un año de que esto es 1959, sino que hay siempre algo de fondo en el televisor. Por ejemplo, sale Clinton hablando de Mónica Lewinsky, y ya ahí tú ubicas que es el 97, o sale Fidel hablando de María, ya tú ubicas que es el 80, que también es eso, o sea, es como que la historia está pasando de fondo y el personaje nunca está, digamos, participando. De hecho, todo está filtrado a través del uso del collage. El único momento en que son imágenes reales donde está el personaje es cuando se caen las torres gemelas, porque ese era un material que yo había filmado. Fueron 5 años filmando y editando simultáneamente. Sí. Y a veces, muchas veces estaba editando, se me ocurrió una escena nueva, una voz en off nueva y un personaje nuevo, y como el actor era amigo mío, salíamos a filmar a la calle. El equipo de filmación éramos yo, muchas veces yo solo y otras veces con el productor. Pero, o sea, la cámara era muy chiquita y eso me permitía robarme planos y después manipularlos en postproducción. Eso pasa cuando te robas un plano, que es una locación que no tienes control, hay muchos elementos que no puedes manipular y que tienes que añadir o quitar después en postproducción. Y entonces terminas un poco haciendo dirección de arte militarmente. No, realmente esta película no se hubiera hecho. El productor en un principio quería conseguir $1 millón para hacer la película, pero eso no hubiera sido posible dentro de ninguna industria, porque era un riesgo, una película experimental, no había un guión fijo, entonces es muy difícil trabajar con una estructura tradicional. Tengo ahí el video de... ¿Ya terminó de copiar? De los efectos, que es interesante ver cómo se ve, porque en realidad el presupuesto de la película fue de $50,000, pero, o sea, gran parte del presupuesto se gastó en viajar. No, yo realmente hice la película que me gustaría ir a ver. Yo creo que si una película es sincera siempre vas a conectar con el público, sea grande o pequeño. De forma más inesperado, pero todo para el público que fue a ver el estreno y luego leyó esta nota del periódico oficial, resultó realmente... Fue muy raro, pero fíjate que fue el único que publicó de la prensa, digamos, oficial. Fue la única cosa que publicó. No sé si soy muy paranoico, pero es como para que Granda diga lo que se tiene que decir. Entonces ahí en esa escena entró un poco la propia duda de, porque el comienzo con las animaciones muy fuertes, mucho tiroteo, y luego al final más, digamos, naturaleza, más contemplativo, casi budista, entraron en una duda a ti mismo que eso era un tiempo demasiado largo en la producción, que a lo mejor ha cambiado el propuesto de la película o digamos... No, tú sabes que eso fue muy curioso, porque esa escena fue la segunda escena que filmamos, la de la gente. Eso fue en el 2005, y lo que pasó, el propósito de la escena de la gente es para dar el hecho de que en Cuba, por ejemplo, le censuran, cuando comparan Che Guevara con Superman, no le dejan publicar el texto. En Estados Unidos no le publican el texto porque no tiene interés comercial. O sea, la idea era dar esto. Verla aquí fue diferente. O sea, estaba sintiendo una relación con todos los demás que estaban pensando, y el dolor de la película también se me proyectó de otra manera, ¿no? O sea, creo que ahora ganó mucho más que cuando la vi sola. Y me parece que el reto muy grande que tiene es haber sido, de todas maneras, una segunda parte de Memoria, ¿no? Eso nos traería a volver a ver Memoria de todas maneras, ¿no? Pero comparando, por ejemplo, con la Suite de Habana, que es la última película cubana que creo que pretendió tener un enfoque bastante crítico y que para mí tiene como efecto que todavía es una película que plantea que la cultura nos redime de la no vida, que en esa generación, que es la mía, te salvaba hacer un gesto cultural para poder redimirte de lo que no has vivido en todo el resto de la vida, ¿no? Y entonces eso para mí era, cuando la vi, que también me emocionó, que también lloré con la película, era la equivocación, ¿no? Yo sentía que me querían dar todavía una creencia en los Reyes Magos y que yo no quería aceptarla, ¿no? Creo que esta película va más allá, o sea, la cultura no te redime de nada, ni aquí ni allá. Eso creo que es el reto mayor que tiene la película, ¿no? Yo creo que se puede delimitar en 3 etapas fundamentales. Primero, la vida académica de él, que ahí sí, incluso cuando le contesta al alumno que habla de la democracia americana, todavía está en un discurso del que no se puede desprender,
de todo lo que ha aprendido en Cuba a contestar a ese tipo de preguntas. Es interesante que subyace, no es el tema de la película, pero que está muy tomado, que es el problema del cuerpo. O sea, el intelectual salido de aquí, de la isla, es un intelectual sin cuerpo. Y todo el tiempo le está probando eso en sus relaciones frustradas y achacando la culpa a otros modelos. Y es interesante porque todo el tiempo esa culpa en él ha sido criado en un sistema que lo hizo un intelectual sin cuerpo. Y eso creo que va más allá de lo que tú quieres en la película. Es un tema, por lo menos que a mí me interesa y que aquí está muy tomado a partir de sus relaciones todas frustradas y que siempre lo achaca al otro, ¿no? Quisiéramos decir, el espíritu que nos queda todavía está ahí en ese momento de la música, ¿no? Que es muy buena también. No vamos a hablar de la música, pero que creo que la música, toda la selección es muy buena y el momento de bola es tremendo. Nunca había pensado que se pudiera tener una lectura política en ese sentido. Total. Y sí, sobre todo al final también, que me parece muy pesimista cuando dice lo de adiós felicidad, que casi no te conocí. Mientras sale la imagen del cosmonauta en Marte, o sea. Pero o sea, todo fue por accidente. Por eso también es bueno en ese sentido que trabajé en la película por 5 años, porque mientras estoy editando siempre estoy oyendo música y a veces hay algo ahí que... Yo creo que escogiste ahí fue tremendo. Esa violencia que vemos en la película como un pasado que sigue siendo un presente es también un punto interesante que por primera vez se muestre y que está en nuestro presente, o sea, no está en ese lugar del pasado donde está en la película, ¿no? Para mí fue un exorcismo de alguna manera, porque incluso todo lo que había hecho antes, digamos, mi primer largometraje es una película de ciencia ficción que no estaba contextualizada en Cuba ni una historia que puede suceder en cualquier país. Yo hice un ejercicio, cogí memorias de su desarrollo y le saqué todos los elementos documentales que contextualizaban la historia y descubrí que la película perdía muchísimo, porque el poder de memoria de su desarrollo también radica en que es lo que se llama una cápsula de tiempo. O sea, el conflicto existencial del personaje con las mujeres no tiene por sí solo la misma fuerza cuando lo pones en un contexto histórico oficial. Y una vez que descubrí eso, sí decidí en Memorias del Desarrollo pues contextualizar en todo momento la historia, porque me parecía que era parte intrínseca del personaje. Este es un personaje que nace a mediados de los 50, pero que llega a su vida adulta ya después del triunfo de la revolución. Y sin embargo, entra a trabajar, digamos, porque trabaja como escritor, pero es como por inercia, o sea, no es un individuo que estuvo, que participó o que perdió en ningún tipo de lucha. Y por ahí, entonces, toda esa percepción que a mí me parece muy interesante en Memoria de su Desarrollo, que el cinismo también se puede aplicar a nuestra generación también. El cinismo de Sergio es muy contemporáneo también. Y lo retro que es la película es muy retro, ¿no? Porque realmente todas esas son imágenes envejecidas, sí, y que están tomadas como lo actual, y eso me parece muy interesante. No sé en otro contexto cómo funcionen, ¿no? Pero ese envejecimiento de las imágenes que están suplantando la falta de memoria me parece muy bueno, ¿no? Así se